a la clase Bosquejo del Nuevo Testamento. Esta es la introducción del Evangelio de Marcos. Empecemos. Aunque no hay ninguna declaración en el libro de San Marcos acerca de quién es el autor, sabemos que Papías, Ireneo o Clemente de Alejandría, que fueron personas de esa época, declaran que Marcos es el autor del Evangelio de San Marcos. Marcos es mencionado por primera vez en el libro de los Hechos en el capítulo 12 y dice: cuando cayó en cuenta de esto fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Juan era su nombre hebreo, pero Marcos era su nombre latín, o Marcus o Marcos. 3 veces aparece en el Nuevo Testamento como Juan Marcos, 2 veces como Juan y 5 veces como Marcos. Muchos piensan que Marcos fue el Marcos que huyó del huerto de Getsemaní la noche que el Señor fue arrestado. Marcos 14, 51 y 52 dice: cierto joven que se cubría con una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él solo soltó la sábana y escapó desnudo. Marcos era aquel hijo de la viuda María que vivía en Jerusalén. Aparentemente su madre era una mujer bastante rica, ya que en su casa se consideraba como un punto de reunión de los apóstoles y de los primeros cristianos. Eran aquellos miembros de la iglesia primitiva que se reunían a orar, pero sobre todo donde se reunían los apóstoles. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. Cuando Bernabé y Pablo partieron de Jerusalén a Antioquía de Siria, se llevaron consigo a Marcos. Y luego de salir a su primer viaje misionero, Marcos fue con ellos como un ayudante. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, abandonó la expedición misionera dejando sin terminar la tarea, lo cual desagradó tremendamente a Pablo. Cuando quisieron realizar el segundo viaje misionero, Bernabé quiso tomar a su primo, con la negativa de Pablo de no llevarla, lo cual produjo allí un conflicto fuerte entre ellos, tomando Bernabé a Marcos y yéndose a Chipre, y Pablo tomando a Silas y continuando en el segundo viaje misionero. Pasaron 11 años para que Juan Marcos fuera mencionado otra vez en la escritura, y allí Pablo se refiere a él como su colaborador. Todo esto sucedió en Roma. Finalmente él decide quedarse en Roma con el apóstol Pedro. Y en el segundo encarcelamiento de Pablo, hablando sobre él, dice que lo considera útil para el servicio, mostrando el efecto de Bernabé y de Pedro en su madurez. El Evangelio sin duda se escribió entre el 64 y el 68 después de Cristo, ya que fue después de la muerte de Pedro en el 63, en la persecución de Nerón. Lo más probable es que se haya escrito en Roma, teniendo presente y muy vívidamente el ciudadano romano, ya que se tradujeron muchas expresiones que estaban en el arameo a sus equivalentes latinos, asimismo muchas palabras griegas a su equivalente latino, y dentro del mismo evangelio tenemos varias palabras latinas que fueron expresadas para el entendimiento del ciudadano romano. Propósito de Marcos. La intención de Marcos en escribir este evangelio era de dar a los romanos una perspectiva de Jesucristo que concordara con la manera de pensar de ellos. Este evangelio de Marcos fue escrito sobre la vida y ministerio de Jesucristo como respuesta a ellos. La presentación oral de la vida de Cristo pidió una expresión escrita para poder repasarlo una vez más de parte de Marcos. Tema del Evangelio de Marcos. Jesús es presentado como el siervo del Señor. ¿Por qué? Porque esto atraería mucho al ciudadano romano, al hombre romano. ¿Por qué? Porque ellos no les iba a interesar la profecía hebrea y menos la filosofía griega. Marcos pone el acento en las obras de Cristo y dijo
mucho acerca de lo que Dios hizo, mas no tanto de sus palabras. O sea, a la gente le interesaría lo que el siervo puede hacer por los demás, pero no le interesa mucho lo que el siervo tenga que decir. Los poderosos milagros de Cristo y su útil ministerio a la gente son el centro de este evangelio. Marcos 10:45 es a la vez un punto culminante y un resumen de este evangelio, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A. Estilo literario. Es un evangelio de acción reflejando quizás la personalidad de su mentor, el apóstol Pedro. Más que su asombrosa e incansable actividad, más que sus enseñanzas, por ello su estilo es abrupto, vívido y son 678 versículos y más de 40 veces, donde dice enseguida, 150 veces el tiempo presente histórico del verbo. Por ejemplo, al ver la fe de ellos y a oír Jesús. Por ello, el estilo de Marcos es muy enérgico y de muchas representaciones gráficas. Lo corto del evangelio es también una característica de los romanos. B. Relación del apóstol Pedro con Marcos. Los eruditos bíblicos encuentran generalmente que el evangelio de Marcos es en cierto modo el evangelio de Pedro. Aunque obviamente no provino todo del apóstol Pedro, sí tiene una influencia muy fuerte sobre Marcos. La tradición declaró que Marcos fue el intérprete de Pedro, poniendo por escrito todas las palabras y todos los dichos que Pedro conocía del Señor Jesucristo. Así como Pedro los relataba a los demás, así Marcos los relató en su evangelio. Primera de Pedro 5:13, Hechos 12 del 12 al 17 sugiere que Marcos conocía a Pedro desde mucho tiempo atrás y que conocía su predicación desde los primeros tiempos de la iglesia primitiva, pues Pedro era un visitante asiduo de su casa. Un reto de interpretación. Según los eruditos, los versos del capítulo 16 de Marcos del 9 al 20 se consideran espurios. Esto según los comentarios de la Nueva Traducción Viviente. Los manuscritos más antiguos de Marcos realmente terminan en el versículo del capítulo 16, versículo 8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. Bueno, les agradecemos por haber estudiado con nosotros. Esperamos seguir contando con ustedes en este libro de Marcos y en todos los evangelios y en todas las epístolas. Que Dios les bendiga. Chao.